Entonces, ahora sí vamos a ver, después de tanto problema, la última clase, aranaísmo. Entonces, las arañas ya saben que existen desde hace muchísimos años. Entonces, han vivido mucho más que nosotros. Entonces, nosotros somos los invasores a su tierra. Y por lo tanto, tienen mecanismos para defenderse. La araña nunca nos ataca a nosotros, porque ¿de qué se alimenta una araña? De la hemolinfa de los insectos. Entonces a nosotros no le interesa que una persona está, pero se defiende. ¿Y cuándo se defiende? Cuando uno la va a tocar. Entonces la agarra con una caja, un rincón bajo la mano, o se pone una ropa con arañas, y entonces ahí es cuando reacciona la araña. Entonces hay varios géneros, como están viendo, que pueden afectar al hombre. Género Loxoceles, Latrodectus, Fonentria, Lycosa, Mastófora. Los que vamos a estudiar fundamentalmente son Loxoceles y Latrodectus. Lycosa es muy parecida a Loxoceles, en Chile tienen esta línea. Y Mastófora sí encontramos en el campo, pero es raro su residente, pero de todas maneras lo vamos a mencionar. Fonentria, ¿qué tiene el veneno de estas arañas? Fundamentalmente tienen neurotoxinas, tiene proteínas, polipéptidos y enzimas. En realidad, lo más importante son las neurotoxinas y las enzimas. Pero además tiene aminoácidos libres, tiene ácidos nucleicos, poliaminas, etc. Estas son las neurotoxinas, el ácido glutámico, y que actúan sobre todo en conductos iónicos, como por ejemplo el conducto de calcio, de sodio, de potasio, de calcio, de cloro, ¿no? Y también pueden actuar a nivel de transmisores presinápticos o a nivel de receptores colinérgicos postsinápticos. Entonces puede actuar a estos cuatro niveles, a nivel del ácido glutámico, a nivel de los conductos iónicos, a nivel de los transmisores presinápticos y receptores colinérgicos postsinápticos. Cualquiera de ellos puede ser, y a veces varios de los. ¿Qué enzimas se encuentran? Hialuronidasa, fosfatasa alcalina, esfingolielinasa D, fosfodiesterasa, timinasa, colágenas. Son enzimas que van a destruir tejidos, fundamentalmente. Entonces, esto es lo que pasa aquí. La primera araña que vamos a ver como referencia es Loxoceles lenta. Es la araña de casa, todos la conocen, ¿no es cierto? Siempre en la casa puede haber una araña y es la araña de Loxoceles lenta. Si ustedes la ven bien, le dicen araña violín. ¿Por qué será araña violín? Porque tiene pues un violín. ¿Ven? Aquí hay un violín. ¿Sí? ¿Lo distinguen? Acá se puede ver el violín, ¿no? Por eso le dicen también araña violín. Entonces, esta es una araña gris que mide 3 centímetros, con patas incluidas, 3, 4 centímetros. Tiene cefalotórax y abdomen, ¿no es cierto? No tiene cabeza y tórax separados, ¿no? Cefalotórax. Justamente en el cefalotórax está este violín. 4 pares de patas. Pero esto es interesante, miren. Esta es la parte anterior. Estos son los palpos, tiene 2 palpos, tiene 2 quelíceros que tienen dientes inoculadores. Y esto es característico que tiene 3 pares de ojos. Vamos a ver si se ven los ojos aquí, ¿sí? 3 pares de ojos. Esto es sumamente importante, miren. Les cuento, me llama un pediatra de Mejía, está en verano, y me dice, oye, tengo un niño que lo ha mordido un verano, y tengo suero antiloxoceles en mi casa. ¿Le pongo? No le pongo. Y le digo, ¿puedes tomar la foto? ¿La tiene por ahí? Sí, la tenía en la. ¿Puedes tomar una foto? Y me envía la foto. Tenía 8 ojos. Entonces no es loxoceles. Y es tan importante,
¿Por qué? Porque si no, le aplicaba el suero antiluxuceles, y el suero antiluxuceles es un suero heterólogo, se produce en caballos. Y entonces, estos son sueros que pueden producir enfermedades de suero, etcétera, etcétera. O sea, puede haber un shock anafiláctico. Entonces, no es tan fácil aplicar un suero, un antiveneno. Entonces le dije, no le pongan porque no es luxuceles, porque el suero es específico para un veneno. Bien, entonces, esto es importante que veamos. Y acá ya es un esquema para que vean, ¿no? Salud. Gracias. Entonces, 3 pares de ojos, los quelíceros y los palpos. Vamos a ver en detalle algunas cosas que son buenas para conocer. Estos son los quelíceros, ¿ya? Y los quelíceros tienen 2 dientes inoculadores. Cada quelícero, o sea, un diente inoculador que lo ven ahí, que es curvo, y un diente opositor que está acá. O sea que cada quelícero muerde independientemente, produciendo 2 lesiones diferentes. Y el diente inoculador es curvo, muy duro. Y acá también se puede ver los ojos. Un par, otro par y otro par. Son 3 pares de ojos. Y esto es lo mismo, pero ya está mordiendo, ¿no? Entonces, miren cómo muerde con el diente inoculador y el diente opositor. Entonces, es el momento en que produce la inoculación del veneno. ¿Dónde está el veneno? En la base del quelícero, acá. Y tiene un conducto delgadito que hemos logrado obtener veneno de araña. Ya se agarra la araña y se le hace morder en un jeve que cubre un tubo. Entonces, se aprieta, sí, así como se aprieta. Y entonces, o de lo contrario, hay que disecar la glándula, se diseca la glándula y se saca el veneno de la glándula. Y eso se pone con sangre y va a producir hemosis. Entonces, eso es. Y este es el palpo del macho. Los palpos del macho tienen el aparato copulador en el palpo. Este es el aparato copulador, como un tambor y una punta. La hembra, el palpo termina en forma redondeada, nada más. El macho sí tiene el aparato copulador. Bien. Entonces, esta araña produce lo que se llama el loxocelismo. El loxocelismo es una enfermedad que se puede presentar de diferentes maneras. Hay gente que es mordida por una araña y no presenta más que dolor, un poquito de inflamación y se acabó el asunto, ¿cierto? Otros, además de ese dolor y esas molestias en la piel, producen síndrome cutáneo, con una úlcera cutánea. Y otros presentan, además de la úlcera cutánea, un síndrome víscero-hemolítico, que puede llevar a la insuficiencia renal y la muerte del paciente. Entonces, es muy importante que ustedes nunca se descuiden de un paciente que tiene loxocelismo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se explica el síndrome cutáneo? Es común encontrar la estímulo-luminosa D que puede actuar a 3 niveles. A nivel de la interleuquina 8, el estimulante de colonias de granulocitos, el factor de necrosis tumoral, alfa, la interleuquina 1, y eso va a producir inflamación, necrosis celular y hemorragias. Termina con una necrosis tisular. Otras veces desencadena la selectina, adhesión y migración leucocitaria y de plaquetas y presenta vasculitis. Y en este caso también hay necrosis tisular. Y finalmente ceramidas, formación de trombos, zonas de isquemia y también necrosis. Entonces imagínense una lesión que tiene hemorragia, que tiene vasculitis y que tiene zonas de isquemia. Es un mármol sobre la piel. Zonas blancas de isquemia, zonas rosadas de vasculitis, zonas rojas de hemorragia, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve en este caso. Vamos a ver ahora, ya en forma completa, cómo es lo que puede hacer. Entonces, hemos visto que puede aumentar las selectinas y esto hace migración de neutrófilos a los tejidos.
Pero además puede haber liberación de citoquinas, quimoquinas, y esto lleva a la inflamación, y esto lleva también. Y después puede haber agregación plaquetaria, trastornos de la cascada de la coagulación intravascular, esto lleva a microtrombos, isquemia, y eso lleva a la lesión realmente. Es que ya lo hemos visto, pero más resumido. Pero ahora puede suceder que haya activación del complemento, y acá hay hemólisis. Acá sí hay hemólisis intravascular. Hemólisis intravascular va a haber nefrotoxicidad y también rhabdomiolisis, o sea que hay mioglobina que empieza a circular por sangre. Entonces, ya la cosa se complica, vamos a tener insuficiencia renal. Entonces, esto es lo que es la fisiopatología de esta persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede generalmente con son las lesiones? Diferentes tipos de lesiones, como digo, estas ya son lesiones cutáneas aparentes, desde las más simples hasta las más complejas. Acá también, y esta es el síndrome cutáneo, y son las isquemias. Acá esto le llaman la placa livedoide, que también es, algunos le dicen placa marmórea o livedoide, y a veces se presentan flectemas. O sea, ustedes han visto una quemadura por agua, ¿no es cierto? Pero este es un líquido amarillento. Acá es cero hemático. También puede ser cero amarillento, pero generalmente es cero hemático. Y después esto se va a romper y se forma aquí una costra, ¿ya? Una costra dura, acartonada, y que después se desprende, dejando una úlcera que compromete dermis. Por lo tanto, la cicatrización va a llevar a qué? A una que se llama, hay una escara, pero finalmente se produce una cicatriz queloide que deforma donde se encuentra. Entonces, esto es importante. Entonces, digamos, es la evolución de esta lesión. Veamos, miren, esto también es ya la úlcera necrótica, se ha desprendido esa fictena y queda una úlcera necrótica. Esta es una placa marmórea, que también le llaman así, miren todo esto. ¿Y qué es lo que va a suceder? Miren, este paciente, después de 8 días, ¿qué es lo que va a presentar? Entonces, una escala. Este paciente también tiene fiebre, también tiene ictericia. Pero ictericia, o hemólisis. Y va a haber alteración de la orina con hemoglobinuria. Entonces, ¿qué sitios son los más afectados? Las extremidades superiores e inferiores, sí, porque es que uno va a agarrar la araña de alguna manera. El tronco también, pero menos cara y cuello. Entonces, esto es lo que pasa generalmente cuando es gente que deja su ropa en cualquier sitio, entra la araña, se va a poner un zapato, un pantalón, y ahí está la araña, entonces ataca. Por eso son las lesiones. O si no, en la noche, cuando la araña está caminando por la calle, uno la aplasta y ahí reacciona. Esta es la placa livedoide, y otra placa livedoide y otra escala. A veces se destruye gran parte del tejido, se deforma. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, lo común es que viene un paciente, y ustedes lo van a ver en la atención primaria de salud, viene el paciente y les dice, mira, doctor, me ha aplicado una araña, una mordida, entonces, mire, tengo una lesión, ¿cuál es mi significado? Una analgesia para el dolor, cortisol. Entonces, ¿qué hacemos?
y ese paciente regresa a las 24, 48 horas con insuficiencia renal aguda. Entonces, nunca abandonar a un paciente con globos porque trae incluso la araña. Es un paciente que viene todo consciente, trae la araña, mire la araña, usted la tiene que ver. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es ver la posibilidad de aplicar un antiveneno, conociendo que es una tosuceres. O sea, para eso les estamos enseñando, para que reconozcan una cosa. Entonces, un antiveneno. Si es que no pasaron más de 12 o 24 horas de la accidente. Si ya pasó más, ya no tiene sentido el antiveneno. Pero para aplicar el antiveneno, primero hay que conseguirlo. A ver, vayan a las farmacias a comprar suero antiloxoceles. Y lo conocen. Van a los hospitales, a veces en el seguro tienen ahí, o en el honor de ahí pueden, pero a veces no. En Lima tiene el Instituto Nacional de Salud ese sitio, o sea que ahí no falla, pero en las provincias no siempre. Bueno, si lo consiguen, perfecto. Tienen que hacer pruebas de sensibilidad. La enfermera tiene que poner una gotita en el ojo para ver si hace una reacción alérgica, etc. Y después la aplica, ¿no es cierto? Bien, eso se puede hacer. Pero si ha pasado más de 12 horas o no tienen, no consiguen el suero antiloxoceles, ¿qué tipo de cosas hacen? Corticoides. ¿Qué va a hacer los corticoides? Bloquean la inflamación, ¿no? Entonces ya no va a haber inflamación, se reduce el daño cutáneo. Y la otra droga que se puede usar para evitar esta migración de los neutrófilos a los tejidos es la dapsona. La dapsona es una sulfona que se utiliza para el tratamiento de lepra. Entonces el tratamiento de la lepra se hace con una droga dapsona. Y entonces la dapsona ha demostrado que hace que la lesión sea más pequeña y menos tiempo y se solucione en menos tiempo. Entonces ayuda a la lesión termomolecular. También hay que evitar que se infecte la persona o la herida, por eso hay que hacer una limpieza porque apenas hay una mordida. Puede haber hasta, qué sé yo, pero hay que hacer una limpieza muy prolija de la zona para evitar que se infecte y darle dapsona. Con eso vamos a hacer que se reduzca la lesión. Bien. Pero la dapsona tiene un problema. En algunos pacientes produce metahemoglobina. Entonces comienza a producir orinas rojas. Y entonces no sabemos si es síndrome visceromolítico o si es por la dapsona. Entonces está prohibido, está contraindicada la dapsona apenas se insinúa un cuadro de síndrome visceromolítico. Solamente cuando la lesión es puramente cutánea funciona. Si no, no. Por eso se da después del tercer día, porque hasta el tercer día es que aparece el síndrome visceromolítico. Ya después es muy difícil. Pero en todo caso tenemos precaución. Y para el resto, para lo más importante, lo más fácil. ¿Qué tienen que hacer? Hidratación. Hidratación por vía endovenosa o por vía oral. Si usted está en un consultorio de una posta, de un centro de salud, puede ser que tome agua, 3 litros, 4 litros. Y toda la orina, porque va a haber 2 veces, se tiene que colocar en frasquitos o en botellas, así como estas, transparentes, ¿cierto? Cada micción en una botella diferente. ¿Para qué? Para ponerlas en un sitio fresco y observar. Apenas esa orina empieza a ponerse rosada, y es quiere decir que está haciendo un y ese paciente tiene que ser hospitalizado, ya no en el centro de salud, sino tiene que ser derivado a un hospital donde tengan cuidados intensivos, donde puedan hacer una diálisis, ¿no? Cualquier tipo de diálisis para hacer diálisis. Entonces, miren, esta es
Lo que les estoy diciendo es la atención primaria de salud. Pero una vez que empieza el síndrome de víscera hemolítica, ustedes se desentienden, derivan el paciente inmediatamente. No pueden arriesgar la vida del paciente. Entonces, acá tenemos algunas, casi como un algoritmo, ¿no? Entonces, si tiene síndrome cutáneo y no está complicado, ¿qué cosa va a haber? Dolor urente, lancinante, edema, eritema, va a haber una mácula equimótica, violácea, la placa marmórea o la placa livedoide, menos frecuente ampollas, cero amarillentas, cero hemáticas y prurito biliar. ¿Qué vamos a hacer ahí? Simplemente a partir del tercer día le damos la Absorba, ¿no es cierto? A partir del tercer día. Y siempre hidratación, siempre hay que hidratarlas. Si está complicado, es decir, hay necrosis con posterior escarga, posible ulceración, infección secundaria, que es común, entonces a partir del tercer día la Absorba, pero hay que darle hidratación. Además, ante la infección secundaria, cefalosporinas u otros antibióticos o clindamicina. Con escaras hay que hacer la escarectomía quirúrgica y azúcar granulada. ¿Para qué será el azúcar granulada? Si le pone a una herida azúcar granulada, el azúcar tiene una presión osmótica muy alta, entonces va a destruir el factor, no va a permitir que se infecte, porque el peligro de esto es infección. Algunos usan eso, entonces hay que evitar esto de la infección. Pero si hace síndrome víscero-hemolítico el paciente, entonces ya tenemos lesión cutánea acompañada de fiebre, náuseas, vómitos, mialgias, artralgias, hemólisis intravascular severa, entonces va a haber anemia, va a haber ictericia, hemoglobinuria, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda, falla multiorgánica, hipotensión, convulsiones. Hay muchos niños que mueren. Anualmente aquí arriba 2 con los sucede. Y entonces hospitalización inmediata, suero antiloxoscélico antes de las 12-24 horas. Y hidratación enérgica, solicitar hemograma completo, bueno, análisis, electrocardiograma, etc. Y ante falla de la hemodiálisis. Ese es el manejo de los. Entonces, el exocelismo tiene un espectro muy amplio, de una licencita, una molestia apenas hasta una muerte. Entonces, nunca descuidar. Si ustedes tienen un paciente, digamos, en un centro de salud, si pueden observarlo, que esté ahí, lo tienen, siquiera 12 horas. Pero depende también, si es un paciente que entiende que va a hacer todo lo que ustedes les dicen, lo pueden decir que se va a su casa y que colecte la orina, que vea el color de la orina. Entonces, si es colaborativo, si es una persona con poco conocimiento, que no entiende bien las cosas, es mejor tenerla ahí y observarla siquiera 12 horas. Bien. La otra araña es la que ustedes la conocen muy bien, la viuda negra. ¿Han visto viuda negra? ¿No han visto nunca? ¿Quién ha visto viuda negra? ¿La selva? Bueno, puede haber. En todos sitios, sobre todo en los terrenos de cultivo o en los jardines. Es frecuente en el jardín encontrar estas aves. Levantan una piedra ahí en el jardín y ahí pueden estar. Hubo una época en que varios trabajadores de Sedapa se fueron mordidos por violencia. ¿Por qué? Porque abrían con la mano, destapaban el medidor de agua, limpiaban con la mano y miraban para medir. Entonces, si ustedes han visto ahora los que miden el medidor de agua, que miden el consumo, van hasta con un mameluco, van con una linterna, con una botellita de agua y con una linterna y un gancho
para no tocar para nada. Interesante. Bien, entonces, ¿qué características? Es del mismo tamaño de la otra araña, 2, 3 centímetros, 3 a 4, pero es completamente negra, aterciopelada y con un reloj de arena en el hombro, ¿no? De color rojo. Esta es la hembra. Entonces la hembra es como esta característica. Pero acá tengo otra hembra. ¿Se ve claramente? Acá el reloj de arena completamente negro. Pero los machos y los juveniles no son negros. Tienen manchas amarillas o a veces blancas, y entonces esto es. También tienen pues el abdomen, el cefalotórax, son los pachos. Como vamos a ver, este es un machito. Vamos a ver. Y esta es la orteca. Las arañas ponen los huevos en ortecas, que son, son como algodones blancos, y los de, este es de los ocelos más aplanados, pero igual, menos brillante como esta que es blanca. Y entonces ahí colocan cientos de huevos, de los cuales van a salir unas arañas juveniles. Acá no hay ninfa, se llama juveniles, de varios estadios de juveniles. Y estas arañas juveniles se atacan entre ellas. Y entonces son pocas las arañas que llegan a ser adultos. Además hay muchos depredadores de estas arañas. Entonces en todo su desarrollo va a haber estas arañas. Bien, entonces eso es, bueno, es un esquema. Vean, tiene su reloj de arena, tiene 8 ojos. Este tiene 8 ojos. ¿No? Hay muchas arañas que tienen 8 ojos. Bien, así como hemos visto, tiene los palpos y los quelíceros. ¿Se acuerdan? Estos son los quelíceros. Acá está la glándula venenosa. Pero vean qué diferencia hay con los seres, que no tiene diente opositor, y que los dientes inoculadores ya no son tan curvos, ¿se acuerdan? Como en los suceles, son más rectos y muerden juntando los dos dientes inoculadores. O sea, hacen una sola herida, la otra hace 2 heridas. Bien, entonces eso. Y esta es la hembra. Vean sus quelíceros con sus dientes, pero este es el palpo, y en el extremo del palpo tiene una especie de pinza, ¿no? Así con dientes, para atrapar al macho y matarlo. Así que esa es la hembra. Y el macho tiene su aparato copulador, por eso les dije que el anterior miren ese aparato copulador. Es el macho. Entonces el machito tiene acá, es el aparato copulador que tiene como un látigo. Entonces le dará cólera, ¿verdad? ¿Puedes ver? Ya. Mujer de 51 años cuya vivienda se ubica en un sector cercano a su prado de trigo. Mientras hacía aseo en su domicilio, siente un insecto en su cabeza. Lo busca sin encontrarlo, pero tiene la sorpresa que está en contacto con su piel. Inmediatamente comienza a sentir prurito generalizado, a lo que posteriormente se agrega hipoestesia en extremidades superiores e inferiores, disnea, dolor torácico, vómito, sensación febril cuantificada en 40 grados. Dolor tipo puntada en hipogastrio, sensación de pecho apretado, fiebre, diarrea, vómitos, mialgias en extremidad superior derecha, tórax e hipogastrio, temblores y abundante sudoración. Relata haber sufrido un episodio de pérdida de conciencia aproximadamente 1 hora después. Al recuperarse, sale a pedir ayuda encontrándose con un vecino, el cual ve salir la araña desde la manga de la ropa de la paciente. Nuevamente tiene otro episodio de pérdida de conciencia que
tierra, suelo y oxígeno. Es dada de alta a los 2 días y se le indican antihistamínicos y corticoides. Tenso 2, relajante muscular y furosemida diurético. Continúa en el tratamiento ambulatorio durante 6 meses en el consultorio del hospital con antihistamínicos. La paciente relata que pudo conservar la araña, la que fue analizada por el entomólogo, identificándose como perteneciente a la especie de L. magna. Lasodectus magnus. Bien, entonces, esto es lo típico de esta araña. Esta araña está en los jardines, a veces en el domicilio, pero generalmente se dispara. Y entonces va a producir, este veneno es una neurotoxina, por lo tanto produce trastornos neurovegetativos, como ven, fiebre, hipertensión arterial, puede producir cianurrea, ¿no? O contractura de los músculos. Y por eso también es la hipertensión, del músculo liso, y también del músculo estriado, por ejemplo, la contractura de los músculos abdominales y de los músculos que se llaman intercostales o del diafragma. Entonces, es un paciente que va a tener, si tiene fiebre, dolor abdominal, puede haber diarrea incluso. Entonces, muchas veces sus pacientes han sido hospitalizados y operados, pensando en qué, en una peritonitis, el abdomen interno, tiene fiebre, no dice, sí tiene infección, tiene dolor abdominal, tiene diarrea, no, y nadie le preguntó si le había picado o le había mordido. ¿Qué más puede haber? O cianurrea. ¿Qué más? Epífora, también hay epífora, la linea. O priapismo, ¿cierto? ¿Conocen saben los priapismos, cierto? No se han o insuficiencia ventilatoria. El pulmón está bien, pero no hay ventilación, no hay que inmovilice ese pulmón. Entonces, además puede tener alteración de la onda T, una onda T negativa, puede tener discapacidad, ya es una cosa más. Pero esto es raro, no es común. Entonces, ¿cómo es un paciente que viene con un artrolectismo? Es un paciente que uno ya sabe que está viniendo porque está entrando en emergencia, está gritando, está diciendo no me atienden, me siento mal, hasta cuándo no me van a atender. Ya uno siente, ya ese es un paciente con artrolectismo, que hace escándalo. Y tiene razón, porque está hipertenso, no puede respirar, no puede deambular, lo traen a veces en silla de ruedas porque se quiere caer, porque hay contracturas musculares. Y tiene cianurrea, todo. Es un cuadro aparatoso, ¿no? Pero al paciente se le tranquiliza, se le pone un diazepam y a las 2 horas ya está más tranquilo y después de de alta completamente sana. Es raro que un paciente muera por la enfermedad, es muy raro. ¿Por qué? Porque se le atiende, todo llama la atención. Mientras que el paciente con loxocelismo no, es lo contrario, completamente. Y ese paciente lo podemos descuidar y se muere. Entonces, esto es el arco. ¿Qué tenemos que hacer para evitar estos accidentes con arañas en forma general? Primero, higiene de la vivienda, ¿no es cierto? Siempre hay que buscar remover las cajas, los rincones, los depósitos, ahí puede haber arañas. Entonces, limpieza de roperos y muebles, para evitar que en la ropa se queden estas arañas. Limpieza de depósitos. Los depósitos generalmente es donde más hay, porque se esconden ahí las arañas. Uso de guantes en jardinería. Uno no debe trabajar jardinería con las manos libres. Siempre hay por ahí una rama y están ahí escondidas o debajo del pie. Y en la agricultura también. Y aplicación de plaguicidas para que maten las arañas, ¿no es cierto? No hay un insecticida. Hay especial para la visita. Entonces, estas son las medidas populares y siempre puede evitar movilizar cajas o colgar la ropa en la caja.
paredes, etc. ¿Bien? A veces es necesario colocar neostigmina, que actúa a nivel de la acetilcolinisterasa, porque esta neurotoxina actúa a nivel de la acetilcolinisterasa. Y entonces por eso se producen todos estos trastornos neurovegetales. Esto se puede usar a veces, no todos están de acuerdo, pero algunos sí lo utilizan. Antes usaban gluconato de calcio, endovenoso, pero los cardiólogos ya han recomendado que no lo usen, porque puede complicar más bien. Y hay otra arañita. ¿A quién se parece esta araña? Caracol. Le dicen araña gato. ¿Te parece un gato? Y entonces, esta es la araña podadora. Esta se encuentra en la agricultura, en los valles. Por ejemplo, en Majes es muy frecuente. Está en el cultivo de la vid, del maíz. Y entonces, no se distingue porque no parece una araña, ¿no es cierto? Parece un pedacito de un nódulo de la rama. Y entonces los podadores agarran la rama para cortar y es cuando se produce la mordedura. Esta mordedura causa mucho dolor, pero puede producir un cuadro similar al loxosceles, más cutáneo que visceral. Entonces eso es, bueno, puede ser también, pero es muy raro. Entonces esta es la araña que se llama Mastófora gasteromantis, araña gato. Es poco frecuente, ustedes no van a verlo en el campo se suele ver. Y con eso, por lo visto, lo damos. Nos vemos el próximo año.